Esa, ahí está. Bueno, escuchen, vamos a continuar, si me escuchan todos los alumnos, vamos a continuar con los músculos. La clase anteriores se habían hablado de los músculos masticatorios, después los músculos cutáneos, músculos de la lengua, y ahora vamos a continuar con músculos del cuello. Y los músculos del cuello están divididos en dos regiones. Una es la región anterior y otra la región posterior del cuello. Con respecto a la región anterior y posterior, tenemos que, para dividir a estos músculos en dos regiones, se traza, imaginariamente por supuesto, una línea tangente que pasa por los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Repito, para dividir los músculos del cuello en región anterior y posterior, debemos trazar una línea imaginaria que es una tangente que pasa por los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Entonces, eso va a dividir región anterior por delante, por supuesto, y posterior por detrás. Ahora, vamos a hablar de la región anterior. Y las clases siguientes se irá a la región posterior de los músculos del cuello. Entonces, ahí ustedes tienen una imagen donde están las divisiones de los músculos. Entonces, hay muchas maneras de describirla. Esta es una de ellas. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el grupo 1, que sería el antero externo, que en algunos libros está como anterolateral. Después un segundo grupo, que es anterior también, pero que está dividido en planos profundos y superficiales. Y dentro de este plano profundo, a su vez nuevamente, en un plano medio y uno lateral. Con respecto al plano superficial, tenemos también una división, dada ahí en los que son los músculos suprayoides y los infrayoides. Y hay uno más superficial que algunos autores, anatomistas, lo ponen dentro de los músculos cutáneos y otros lo ponen dentro de los músculos del cuello, que es el músculo cutáneo del cuello, antiguamente se denominaba así, o platisma. Entonces, de esa manera, no se escucha, ¿verdad? Profe. No se escucha. Sí, esperemos un segundo, por favor. un segundito. Entonces, ahora vamos a referirnos de la siguiente manera. Escuchen, no se preocupen, no se pierdan. Yo voy a ir lentamente, van a escuchar muchos nombres, van a escuchar también el movimiento que tiene cada músculo, la inervación de cada músculo. O sea, yo voy a ir despacito para que ustedes puedan entender. Vamos a referirnos, siempre lleven un orden. De la superficie a la profundidad o de lo profundo hacia la superficie. Lleven un orden. Entonces,
Vamos a referirnos de la profundidad hacia la superficie. Dame la próxima imagen. Jorge, la próxima imagen. Sí, doctor, ahí va. Doctor. Bueno. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Entonces, miren, esta es una imagen frontal. Entonces, van a tener, ahí ven muchas fibras musculares y ven que tienen distintas inserciones. Entonces, nosotros vamos a referirnos al plano profundo medio. En el plano profundo medio, ustedes van a tener los siguientes músculos. Si miran la imagen, Jorge, mostrame, hay un músculo que está a tu derecha, arriba, y que se va a insertar en el atlas y en la base de cráneo. Si le podemos mostrar con el pulsor, está a la derecha, al otro, el de al lado, ese, exactamente, ese. Ese músculo se llama recto anterior menor. Recto anterior menor. En algunos otros libros también los dicen recto anterior de la cabeza. Ese es el recto anterior menor. Ese recto anterior menor se inserta en el tubérculo anterior de la apófisis transversa del atlas. Y esa es su inserción inferior. Y asciende y se inserta en la base de cráneo, en la porción basilar. Ahí es un músculo corto, pero potente. Bueno, después le voy a hablar de la inervación y de la función de cada uno de estos músculos. Ahora vamos a ir a otro músculo. Jorge, es la imagen del músculo que está a tu izquierda y es el primero que está en la base de cráneo. A tu izquierda, no, vení un poquitito más hacia el medio, el más largo, el otro, ese músculo se llama recto anterior mayor, o también algunos lo llaman el largo de la cabeza, recto anterior mayor o largo de la cabeza. El otro era recto anterior menor o recto anterior de la cabeza. Este es el mayor. Este músculo se inserta en las 3 de la tercera hasta la sexta vértebra cervical, siempre apófisis transversa, tubérculo anterior, y asciende y se inserta en la porción basilar también, o sea, en la base de cráneo. Ese es el músculo recto mayor o de la cabeza. Profe, ¿qué vértebra dijo? De la tercera A. De la tercera hasta la sexta. De la tercera vértebra hasta la sexta cervical y en el tubérculo anterior de dichas vértebras. Ahora, Jorge, mostrame por dentro de esa que recién mostraste, por dentro, un poquitito más, ese, hacia abajo, dirigirle todo, ese músculo es el largo del cuello, ya no de la cabeza, largo del cuello. O sea que no toma contacto con la cabeza. Después ya vamos a ver la importancia que tiene. Y este se inserta también en los tubérculos, no solamente de las vértebras cervicales, sino también de las primeras dorsales o también denominadas torácicas. Este músculo que se llama largo del cuello, fíjense que ya le está diciendo, también algunos autores lo llaman longuísimo.
el músculo longuísimo del cuello o largo del cuello. Esto se inserta, repito, en todas las vértebras, tanto cervicales y en las superiores torácicas o dorsales, y tiene la particularidad que tiene varios tipos de fibras. Si ustedes miran, van a apreciar que tiene su inserción. Pueden hacer contralateral con el del lado opuesto, con el de la derecha, el de la izquierda que sería en la derecha de ustedes, en la imagen, que es más rojo, lo ven más subido. Entonces, esos músculos tienen distintos tipos de fibra, distintas direcciones. Por ejemplo, tienen direcciones oblicuas, tienen direcciones longitudinales o también denominadas verticales. Entonces, fíjense, en el plano profundo medio tienen esos tres músculos. Profundo medio, porque ya vamos a ver que dentro de este profundo también está profundo lateral, que no está dentro de la clasificación que yo recién le mostré en la primera imagen. Entonces, en los profundos laterales tenemos otros músculos. Jorge, mostrame otra vez nuevamente arriba a la derecha de la imagen, el primer músculo no, el otro, el de al lado, no, a la derecha, más el otro, ese músculo que está en lo profundo, pero es lateral y se llama recto lateral. Ese músculo recto lateral se inserta también, fíjense, se inserta también en el tubérculo anterior de la apófisis transversa del atlas y asciende y se va a la base del cráneo, pero se inserta en la apófisis yugular del occipital. Está separado del recto anterior, menor, y fíjense que es un músculo también corto. Y después hay otros músculos. Jorge, mostrame, descendé un poquitito el pulsor y mostrame ¿Puedes entre repetir los la haces. inserción de ese músculo, por favor? ¿Eh? ¿Puedes repetir la inserción de ese músculo, por Se favor? inserta en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas del atlas, asciende sus fibras y se inserta en la base del cráneo en la apófisis yugular del occipital. Ese músculo es un músculo corto, también como el recto anterior menor, que es el que está al ladito, pero este es lateral y profundo. Ahora, Jorge, descendeme el pulsor y mostrame, descender el pulsor entre las fibras musculares y las vértebras, entre el medio, en el medio, hacia la derecha, esa, hacia arriba, no, hacia la derecha, no, derecha, ahí, entre las vértebras. Exactamente, llevarle para arriba y para abajo. Bueno, fíjense, acá hay otro también en el plano profundo, pero lateral, que son los músculos que se denominan así, intertransversario. Están entre apófisis transversa y apófisis transversa, superior e inferior, y también anterior y posterior. O sea, que tantos las apófisis transversas que tienen los dos tubérculos, anterior y posterior, se insertan en una superior y la otra inferior. Eso se llama inter, porque están entre, transversario, porque están entre las apófisis transversas, intertransversario. Entonces, esos son músculos del plano profundo, pero lateral. Ahora vamos a ver quién inervan estos músculos. La inervación está dado principalmente por el haz profundo de lo que se denomina plexo cervical, pero profundo. Que ya vamos a ver después cuando hablemos de la clasificación y cómo se forman los plexos cervicales. Van a ver algunos que son superficiales y otros son profundos. Esta es la parte profunda, donde indudablemente hay haces que van a ser formados por
nervios cervicales 1, 2, 3, 4, que eso forma un asa que se llama asa cervical. Entonces, para que no se hagan tanto, no se mezclen tanto, ustedes únicamente digan está inervado por el plexo cervical profundo, a pesar de que tiene una división después en los distintos haces. Entonces, ¿cuál es la función que tiene este músculo o estos músculos? Entonces, son flexores de la cabeza. ¿Qué significa flexor? Que lleva la cabeza para abajo. O sea, si ustedes tienen la cabeza erecta y cuando hacen para abajo, o sea, hacia adelante, eso se llama flexión. Si llevan la cabeza para atrás, se llama extensión. Entonces, estos músculos hacen de que la cabeza flexione para abajo. Esa es la función. Ahora vamos a ir, Jorge, dame al principio, la diapositiva del principio, donde está la clasificación para que ellos no se pierdan. Ahí, en la otra. ¿La anterior? Exactamente. Bueno, fíjense que ahí en el plano profundo habíamos hablado del plano medio y el plano o anterior es lo mismo, anterior y medio es lo mismo, y el lateral. Ahora vamos a hablar del otro plano, que es el plano que está en lo superficial y en lo profundo. Y también vamos a hablar en los laterales, porque acuérdense que yo hablé en el plano profundo, hablé del lateral y nombré solamente a dos músculos. Nombré a los intertransversarios y al lateral. Pero ahora viene otro que también es el lateral y es profundo, que es el plano de los escalenos. Es plano de los escalenos. Ahora, Jorge, vamos para adelante. Plano de los escalenos. Vamos. Otro más. Otro más. Ahí. No. El anterior. Ahí estamos. Miren, ahí tienen, dice, planos en los escalenos. Ahí tienen la imagen a su izquierda. Dice, escaleno anterior, medio y posterior. Entonces, el de adelante, el que está cercano a la línea media, ese, exactamente. Ese es el escaleno anterior. Este es el plano de los escalenos que están en la porción lateral, pero profundo. Entonces, el escaleno anterior se inserta de la tercera a la sexta cervical. Casi lo mismo que lo que era el largo del cuello. El largo de la cabeza. El largo de la cabeza era también entre la tercera, cuarta, quinta y sexta. Este también tiene su inserción en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa de la tercera hasta la sexta cervical. Esa es la inserción superior. Ahora, la inferior va en busca de la primer costilla. Y en la primer costilla hay una parte que se llama tubérculo de Linzfranz, que es el tubérculo del escaleno. Ahí toma inserción este músculo, el escaleno anterior. Repito, se inserta arriba en la apófisis transversa de estos tubérculos anteriores, de la tercera, cuarta, quinta y sexta cervical. De ahí desciende y va en busca de la primer costilla. Y en la primer costilla, en el borde de la primer costilla, en el cuadrante medio, ahí se encuentra el tubérculo del escaleno, que es el tubérculo del Linzfranz. Es el escaleno anterior. El escaleno medio tiene su inserción algunos autores dicen en la primera, y hay otros que dicen a partir de la segunda, apófisis transversa, por supuesto, tubérculo anterior, esta es la diferencia. Este no se inserta en el tubérculo anterior de la apófisis transversa. Este se inserta en la
en el tubérculo posterior de la apófisis transversa, tubérculo posterior, no tubérculo anterior, tubérculo posterior de la primera hasta la séptima cervical, o sea, prácticamente todas las cervicales, de la 1 hasta la 7. Y otros autores dicen que es de la segunda. Tanto una o la segunda, tanto como la primera o la segunda, lo mismo, se inserta prácticamente en toda la columna cervical. Y de ahí desciende y va en busca de el tercio externo de la primer costilla. Otros autores también dicen que tienen algunas fibras en la segunda costilla, pero principalmente su inserción inferior es en el borde, lo que sería externo de la primer costilla. Después viene el tercer escaleno, que es el escaleno posterior. El escaleno posterior también tiene, su nombre mismo lo dice, escaleno posterior. Se inserta justamente arriba a partir de la cuarta hasta la séptima vértebra cervical, o sea, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Y ahora va en busca de la segunda costilla. Ahí tiene su inserción. ¿Sí? Disculpe, ¿será que nos puede explicar en base al Rubier, porque es el que nos dan a nosotros? O sea, así entendemos mejor en base al Rubier. Yo le estoy dando lo que ustedes tienen que saber. Este está en base a Testú, a Aprile Feungarino, a Latarjet y Rubier. O sea Porque que en el Rubier dice una parte que usted no dice, profe. ¿Cómo? Que en el Rubier aparece una parte que usted no dice. O sea, No importa, no hay importa inserción lo en que otro lado. porque yo te estoy dando en el porcentaje de la mayor cantidad de anatomistas que describen a cada uno de los músculos. Si yo te digo de que el escaleno anterior se inserta en la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical en los tubérculos anteriores de la apófisis transversa, es así. Y la inserción inferior se hace en la primer costilla. Y te digo más todavía, te digo en qué parte de la primer costilla, que es justamente el tubérculo del infrán, que es el tubérculo del escaleno. Con respecto al segundo, te digo que es de la primera hasta la séptima vértebra cervical, Doctor, siempre. Claro, profe, ahí es donde no dice. En el Rubier dice hasta la sexta nada más. Por No eso. interesa, te estoy diciendo, vos tenés que decir lo que yo te estoy diciendo. Porque Bueno, te está digo que bien. la Aprile, Figungarino, Latarjet y todos estos en conjunto te dicen de dónde a dónde van. No interesa. Por eso si te digo, va hasta la primera y otros dicen hasta la segunda. Va hasta la sexta y otros dicen hasta la séptima. Yo te digo en el mayor porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que si vos me pones, yo te hago la pregunta y vos me pones de la 1 a la 7 y está en lo correcto. Y si me pones de la segunda hasta la séptima, también está en lo correcto. No hay un error. Bueno, No hay un error. está bien. Bueno, y con doctor, respecto al escaleno posterior, el escaleno doctor, posterior, sí, yo le voy a pedir si me puede decir de vuelta el nombre del otro libro que dijo. te voy a dar nombre de 5 libros. Aprile Figungarino, Rubier, Latarjet, Testú. Ahí ya te di los 5. ¿Quieres más? ¿O te es suficiente con eso? Hola. Profe, Hola. ¿puede repetir la inserción del músculo escaleno posterior, por favor? El escaleno posterior se inserta desde la cuarta hasta la séptima vértebra cervical, tubérculo posterior. Tanto el medio como el posterior de los escalenos se insertan en el tubérculo posterior. El único que se inserta en el anterior, en el tubérculo anterior, es el escaleno anterior. Y con respecto
a la inserción del medio, en su inserción inferior, la mayor cantidad de haces musculares se insertan en la primera costilla. No así, dicen otros que también aparte pueden insertarse también en la segunda costilla, pero lo correcto es que el posterior sí se inserta en la segunda costilla, el medio en la primera costilla y algunos haces en la segunda. ¿Está entendida la respuesta? Hola. Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora hay una cosa en particular. Esto es en particular. Entre el escaleno anterior y el medio hay una imagen que se llama triángulo de los escalenos, que es entre el escaleno anterior y el medio, el borde posterior del escaleno anterior con el borde anterior del escaleno medio y la primera costilla, forma un triángulo de los escalenos. Repito, el borde posterior del escaleno anterior, el borde anterior del escaleno medio y la primer costilla forman un triángulo de los escalenos. Por ese triángulo atraviesan de adentro hacia afuera una arteria importantísima, se llama subclavia, y un nervio importantísimo, plexo braquial. Pregunta de examen. ¿Qué atraviesa el borde posterior del escaleno anterior y el borde anterior del escaleno medio junto en la porción inferior sería el borde de la costilla? Forma un triángulo de los escalenos. Por ese triángulo atraviesan dos elementos anatómicos importantísimos, de adentro a afuera, o sea que salen la arteria subclavia y el plexo braquial. O sea, la arteria es un vaso arterial y el otro es un tejido nervioso. ¿Cuál es el tejido, profe? Ah, nena. No, el plexo braquial es un nervio. ¿Qué es un plexo? La unión de varias fibras nerviosas. Eso forman un plexo. El plexo braquial, así se llama. Plexo braquial. Bueno, hasta ahí. Ahora, ¿cuál es la función y quién inerva? ¿Quién inerva los escalenos y cuál es la función? Inerva también los haces del plexo cervical profundo. ¿Y cuál es la función que tiene? Entonces, cuando se contraen los escalenos, también van a producir un movimiento más si se contraen ambos, pueden llevar hacia adelante el cráneo, la cabeza. Pero si se contrae de un lado, entonces inclinan levemente y a su vez también eleva la primera costilla. Entonces también puede actuar en el proceso inspiratorio, cuando uno inspira el aire, entonces hace un movimiento de aumento de la caja torácica. Robert, ahora, Jorge, vamos al principio otra vez. Profe, ¿cuándo se contrae los escalenos? Vamos al principio. Espera, ahí déjale. Sí, le escucho. ¿Cuándo se contraen los escalenos? Cuando se contraen de un lado, o sea, el otro lado no está contraído. Entonces inclina la cabeza. Ahora, cuando se contraen ambos, pueden llevar la cabeza indudablemente para adelante. Cuando se contraen ambos lados, de derecha a izquierda, los tres escalenos de la derecha y los tres escalenos de la izquierda. Y a su vez, como al contraerse, levantan
levemente la costilla, o sea, llevan la costilla hacia arriba, entonces hacen que se expanda un poco más la caja torácica de ese nivel. Profe, ¿puede repetir la inervación, por favor? Plexo cervical profundo, como mi amor, cervical profundo. Profe, ¿me Bueno, podría repetir el nervio que pasa, que atraviesa el triángulo de los escalenos? plexo braquial. ¿Cómo? Plexo, Disculpe. plexo, ¿Plexo? plexo. La unión de muchos nervios, fibras nerviosas, se llama plexo. Plexo braquial. Braquial viene de brazo. Son los nervios que van a ir al brazo. ¿Y el nombre de la arteria cómo era, profe? Subclavia. SV larga. Subclavia. Subclavia. Profe, dijo que la unión de muchos nervios se llama plexo, ¿no? Sí, Dios mío, sí. ¿Listo? Hola. Sí, profe, muchas Hola. gracias. profe. Sí, profe, continúe. Bueno, continúo. Ahora fíjense, ahora vamos a ir al plano profundo, como mi amor, al plano profundo. Fíjense que superficial, le dije profundo, al plano superficial. Esto que recién habíamos hablado era profundo lateral. Ahora vamos a ir al profundo superficial. Y acá en el plano profundo superficial vamos a tener dos grupos musculares. ¿Referente a qué? Referente a un huesito que es el único hueso de la porción cervical que no se articula, que está suspendido solamente por músculos, que es el hueso ioides. Entonces, todo lo que están por encima del hueso ioides se llama supraioideo. O sea, supra significa por encima de. Y los que están por debajo de, infraioideo. Están los supraioideos y los infraioideos. A su vez, cada uno de estos grupos musculares, escúchenme, no vayan a asustarse por lo que yo le di ahí diciendo, porque un montón de clasificación y un montón de músculos. Yo voy a ir lentamente explicándole cada uno. A su vez, estos músculos que están en el plano superficial, que están en relación con el hueso ioide, lo que están por encima supraioideo y lo que están por debajo infraioideo, también están divididos o clasificados de acuerdo a dónde se ubican. Por ejemplo, vamos a los supraioideos primero. Los supraioideos está el plano superficial, o sea, de afuera hacia adentro. En el plano superficial está el digástrico y otro músculo que es el estiloioideo. Repito, en el plano superficial están dos músculos, el digástrico y el estiloioideo. En el plano medio, el miloioideo. Y en el plano profundo, el genioioideo. Ya vamos a explicar cada uno, su inserción, su inervación y su función. Con respecto a los infraioideos, también tenemos dos planos, el plano superficial y el plano profundo. El plano superficial tenemos el esternocleidoioideo y el homoioideo. Y en el plano profundo tenemos el esternotiroideo y el tiroioideo. Un montón de ioideos, pero tienen diferentes inserciones. Jorge, vamos para adelante. Por favor, para adelante. Vamos para adelante.
ahí, no, el otro. Disculpe, profe. El siguiente. Para adelante el siguiente. ¿Le puedo No. consultar algo? No, para adelante. Bueno. No me puede consultar todavía, espera. Para Bueno, adelante, Jorge. perdón. Dale otro. Dale otro. No. No, ya nos fuimos mucho. Nos fuimos mucho. Ahí, la siguiente. Seguí. Ahí está. Ahí. No, pues. Ahí. Dale adelante uno. Dale adelante uno. Ahí. Ahí está. Entonces, vamos de la profundidad a la superficie. No, perdón, vamos a ir de la superficie a la profundidad. Vamos a ir de la superficie a la profundidad. Vamos a llevar ese orden, de la superficie. Entonces, estos son músculos infra. Acá pusieron suprayoideo, no es supra. Lo que yo estoy por nombrar son infrayoideos. Estos están por debajo del yoides. Entonces, miren, en el plano medio, ahí dice arriba, hay un músculo que se llama esternocleidoioideo, o también otros lo conocen con el nombre de esternoioideo. Repito, esternocleidoioideo, o también denominado esternotiroideo. Esternoioideo. Ya vamos a hablar de la inserción, ese que le está mostrando mi colega. Ahora, el otro músculo que está al ladito, fíjense, es el homoioideo. A su izquierda, por debajo de donde dice esternoioideo, está el homoioideo. Ese es el homoioideo. Vamos al primero, que estos músculos son infraioideos y están en el plano superficial. Después ya vamos al plano profundo. En el plano superficial, el esternoioideo o esternocleidoioideo es el mismo músculo. Tiene su inserción inferior en la cara anterior del manubrio esternal. ¿Y qué es el manubrio esternal? Bueno, el esternón tiene partes. Una de las partes anatómicas del esternón, que es como un manubrio de bicicleta, se llama manubrio. Y como es del esternón, se llama manubrio esternal. En la cara superior del manubrio esternal se inserta el esternoioideo, porque va del esternón al ioide. Por eso se llama esternoioideo. Y hay otros autores que dicen que también este músculo tiene inserciones en la clavícula, en el borde interno o medial de la clavícula. Entonces se llama esterno por de esternón, cleido por clavícula y ioides porque va al ioides. ¿A qué parte del ioides? Al cuerpo del hueso ioides. Ese se llama esternoioides o esternocleidoioideo. Es lo mismo. El otro músculo es el homoioideo. Fíjense, la palabra homo ya le está diciendo dónde tiene su inserción, en el omóplato. El omóplato es otro hueso que forma parte del hombro. En ese omóplato o escápula también, otros autores lo nombran como hueso escapular. Bueno, en su borde superior se inserta el homoioideo. Este músculo homoioideo es un músculo digástrico. ¿Qué significa digástrico? Gastro o gástrico viene de vientre y di de dos, o sea, tiene dos vientres, uno superior y otro inferior. El inferior se inserta en el omóplato y el superior en el cuerpo del ioides. Ese es el digástrico, que tiene un tendón intermedio. Jorge, mostrame el tendón ese blanquecino que se ve del homoioideo.
el blanquecino que se ha cintado. Ese es eso es el blanquito ese, para abajo, bajarle para mostrar lo que es blanco, ese es el tendón intermedio. Ese tendón intermedio, dicen algunos autores, que también tiene una expansión aponeurótica que va a tomar inserción también con la clavícula. Se extiende inclusive hasta la clavícula la expansión aponeurótica. Algunos autores lo dicen así. Entonces, en el plano superficial del plano de los infraioideos tenemos estos dos músculos, el esternocleidoioideo o esternoioideo y el homoioideo. Ahora, en el plano profundo, o sea, miren la imagen que tienen, esta que se le está mostrando, pero a la derecha. La imagen a la derecha. Entonces, tenemos dos músculos. El que va, fíjense, se llama esternotiroideo. O sea, este músculo no llega al ioides. Este músculo no llega al ioides. Por eso se llama esternotiroideo, porque va del esternón. ¿Qué parte del esternón? En la cara posterior del manubrio esternal, porque en la cara anterior estaba este músculo anterior que habíamos hablado que se llamaba esternoioideo. Entonces, en la cara posterior está el esternotiroideo. Ese esternotiroideo tiene una inserción superior que es, fíjense esa imagen negrita que está oblicua. Mostrarle, Jorge, esa imagen negrito que se ve oblicuo, que está, ahí se inserta, o sea, en el esternón y en la tiroides. ¿En qué parte de la tiroides? En una línea que se llama línea oblicua tiroidea. Ahí se inserta. Y de ahí se continúa otro músculo que se llama tiroioideo. Uno es el músculo esternotiroideo y otro es el tiroioideo. Esos músculos tienen la particularidad de tener inserciones en el cuerpo de la tiroides. La tiroides tiene un cartílago por delante que lo envuelve, es un cartílago de la laringe y eso tiene inserciones musculares, que ya vamos a ver después cuál es la función que van a tener estos músculos. Entonces, recapitulamos todo. Entonces, en el plano por debajo del hueso ioides tenemos los músculos infraioideos en dos planos. El superficial formado por el esternocleidoioideo o también esternoioideo y el homoioideo. Y en el profundo, el esternotiroideo y el tiroioideo. Estos músculos están inervados por el haz profundo cervical. ¿Cuál es la función que tienen? Tienen la función de producir a nivel del ioides el descenso o ascenso de los mismos, principalmente en el proceso cuando hace uno la deglución. Ahora vamos a otros músculos. Dame un adelante, Jorge. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? Ahí está. Vamos a mostrar algunos acá y después vamos a mostrar otros. Estos son los músculos supraioideos, o sea, los que están por encima del ioides. Y acá vamos a tener en tres planos. Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Vamos a hablar del plano superficial. Dos músculos. Uno es el digástrico
El músculo digástrico. Mostrame el músculo digástrico ahí, el vientre anterior y el vientre posterior del digástrico. Está el vientre anterior y el vientre posterior del digástrico. Muy bien, fíjense. Hoy le dije que digástrico significa gastro es vientre. Entonces, dos, o sea, tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. Y eso unido por un tendón intermedio, que es el tendón intermedio. Ahora, ¿dónde se inserta el vientre posterior? Y fíjense, si ustedes van a la palabra del prefijo y el sufijo, o sea, lo que antecede es el prefijo, y dice, entonces, digástrico, y el vientre posterior va a tomar inserción en la ranura digástrica que se encuentra en la porción interna, por dentro sería de la apófisis mastoides. Acuérdense que cuando dieron hueso temporal, en la porción escamosa, en la porción, exactamente ahí toma inserción lo que se denomina justamente ranura digástrica. Ahí se inserta el vientre posterior. De ahí desciende hacia abajo, hacia adentro y hacia adelante y termina en el tendón intermedio. Mostrame el tendón ese blanquecino. Ahí termina el vientre. Profe, en la inserción profunda, ¿qué dijo? En la inserción profunda de... La inserción que está en la porción profunda de la mastoide, que está en la ranura digástrica. O sea, usted tiene la apófisis mastoide y por dentro de la apófisis mastoide, o sea, hacia la línea media sería, hay una ranura que se llama ranura digástrica, que está en el hueso temporal. Y entonces de ahí se inserta el vientre posterior. De ahí desciende hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro y termina en el tendón intermedio. De ese tendón intermedio se continúa el vientre anterior y el vientre anterior finaliza en la fosita digástrica que se encuentra lateral a la línea media del borde basilar de la mandíbula. El borde basilar de la mandíbula tiene en la porción anterior una fosita que se llama fosita digástrica, que es por a donde va a insertarse el vientre anterior del digástrico. Ahí, fíjense, ¿y en qué momento, pregunta de examen, y en qué momento el vientre anterior, el vientre posterior y el tendón intermedio contactan con el hioides? Si se llama digástrico y dice que es un supraioideo, ¿en qué momento? Bueno, el tendón intermedio tiene una bandeleta fibrosa que es lo que une justamente al hueso hioides. ¿A qué parte del hioides? Al cuerpo del hioides. Entonces, de ahí es que es un músculo supraioideo, porque tiene relación con el hioides a través de esta bandeleta fibrosa, tendinosa, que es el tendón intermedio. Ahora, el que está por encima, Jorge, mostrarle por encima del digástrico, no, hacia tu derecha y arriba, hacia tu derecha, más a tu derecha, más a tu derecha y arriba ese. Bueno, ese se llama, fíjense, el prefijo dice estilo y el sufijo de la palabra dice hioides. Entonces, ahí ya le está diciendo dónde se inserta. Se inserta en la apófisis estiloide. La apófisis estiloide es un hueso del temporal. De ahí desciende sus fibras y terminan fíjense, termina por delante, perdón, no es por delante, por detrás y por debajo de la inserción del vientre posterior del digástrico. Fíjense en la imagen, está por debajo de la inserción del tendón intermedio
del hueso, del tendón intermedio del músculo digástrico. Ahí tiene su inserción, en el cuerpo del hioides. O sea, arriba en la apófisis estiloide, abajo en el hueso hioides. ¿En qué parte? En el cuerpo. Ese es el estilo hioideo. Ya vamos a ver la función y también vamos a ver la inervación que tiene en este músculo. Ahora, vamos para adelante, Jorge, un poquitito otra vez para adelante, para mostrar, este era el plano superficial. Otro más. Otro más. Ahí. Miren, en el medio hay como un triángulo. En el medio, fíjense, dice miloioideo. Miloioideo. Este es el plano, es el miloioideo. Este es el plano medio. Acuérdense que son supraioideos y dentro de ese supraioideo este es el plano medio, porque el que anterior hablamos era el plano superficial. Entonces, ¿dónde se inserta el miloioideo? Se inserta en la ranura o línea oblicua interna anteriormente y ahora se llama línea miloioidea. Entonces se inserta en toda la línea miloioidea que está en la cara posterior, o también denominada algunos interna de la mandíbula, esa es la línea oblicua, ahí toma su inserción. ¿Dónde más? Hay un rafe medio que también es fibroso, está en la línea media, por supuesto, con el del lado opuesto, y por último, en el cuerpo del helioides. Entonces, por eso, el miloioideo es un músculo del piso de la boca. Es el que va a separar por arriba la cavidad bucal y por abajo la base del cuello. Ese es el miloioideo. En el plano medio. Por mostrame otra imagen, Jorge, para adelante. Profe, Otra más. Ahí nos va a mostrar. Ahí en el medio, ese en el medio, bueno, ese es el rafe medio, ese es el rafe medio donde tiene su inserción medial el miloioideo. El miloioideo tiene su inserción ahí. Bueno, ahora dame para adelante, Jorge, para adelante. Y ahí viene, falta un último músculo, otro más, otro más, otro más. Ahí. Miren, hay una flechita que está mostrando lo que es el vientre anterior. Bueno, pero por delante, Jorge, bajame la flechita que está mostrando, mostrame el músculo que está por debajo. Ese, para ahí, llévale para arriba. Bueno, ese es el genio ioideo. Genio ioideo. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la apófisis espinosa o apófisis genis inferiores. Acuérdense que la apófisis geni o apófisis espinosa está en la cara posterior del cuerpo mandibular, las superiores es para el genio gloso y la inferiores para el genio ioideo. Entonces el genio ioideo, ahí lo tenemos, se inserta en la apófisis genis inferiores y abajo se inserta en el cuerpo y parte del asta inferior del ioides, del hueso ioide. Es el genio ioideo. ¿Puede repetir, Ahora, profe, la inserción? la inserción superior en la apófisis genis inferiores y la inserción inferior en el cuerpo del ioides, el hueso ioide. El hueso ioide en su cuerpo se inserta este genio ioideo. Entonces, esos son los cuatro planos. El plano superficial, el digástrico y el estiloioideo, el plano medio, el miloioideo, y el plano profundo, el genio ioideo. Ahora, fíjense, ¿quién inervan a estos músculos y cuál es su función? Miren, en el plano superficial, el vientre posterior del digástrico y el músculo estiloioideo están inervados por el facial, el nervio facial. Y en el plano Profe, ¿puede medio, repetir eso?
Los músculos digástrico, su vientre posterior, y el estiloioideo están inervados por el nervio facial. Y su plano medio y el genioioideo, que es el plano profundo, están inervados por el nervio miloioideo, que el nervio miloioideo es una rama del nervio alveolar inferior, y el nervio alveolar inferior es una rama del nervio mandibular, y el nervio mandibular es una rama del trigémino, y el trigémino son ramas de los pares craneales, y los pares craneales son pares nerviosos, o sea, derecha e izquierda. Entonces, de ahí viene su inervación. Usted lo que tiene que saber únicamente es nombrar el nervio nomás. Tanto el vientre posterior y el estiloioideo por el facial, que es el número 7, y los otros 3, o sea, el vientre anterior, el vientre anterior del digástrico, el genioioideo y el miloioideo están inervados por el quinto par craneal, y del quinto par craneal el nervio mandibular, y del nervio mandibular el alveolar inferior, y del nervio alveolar inferior la rama miloioidea. Bueno, eso es. Ahora, ¿cuál es la función? Esta es la inervación. ¿Y cuál es la función? Entonces, fíjense, el vientre posterior y el estiloioideo llevan el hueso ioide, ¿no? Ahí me déjale. El vientre posterior y el estiloioideo llevan el hueso ioide para atrás y arriba. Quiere decir que hace que baje lo que es el piso de la boca. O sea, al bajar el piso de la boca se amplía. Ahora, el miloioideo, el genioioideo y el vientre anterior del digástrico hacen que descienda la mandíbula. Desciende la mandíbula. Y también contribuye a que el hueso ioide se eleve. O sea, cuando se contraen estos músculos, entonces tienen una función que elevan el ioides, pero también tienen la función, por ejemplo, el vientre anterior, con otro músculo, que es el estilo maxilar, hacen que la mandíbula descienda. Pero acá estamos hablando de supraioideo, o sea, no le tenemos que nombrar al músculo estilo maxilar. Pero el estilo maxilar con el vientre anterior, eso hacen que descienda la mandíbula en los movimientos de la ATM. Porque acuérdense que cuando habíamos visto músculos masticatorios, todo elevaban la mandíbula. Pero ¿quién hace que descienda? Hace descender justamente miloioideo, vientre anterior digástrico y el estilo maxilar. Bueno, vamos para adelante, Jorge, para mostrarle la clasificación. Para adelante, dije, disculpa, para atrás. La primera diapositiva, para atrás. La primera diapositiva. La otra. Profe, yo, Bueno, si me repetí una partecita más que dijo, ¿qué partecita querés? cuando dijo vientre posterior y estilo iodio lleva ¿a qué? El vientre posterior del digástrico y el estiloioideo llevan el hueso ioides para atrás y para arriba, ahora verá. Esa es la función. Para atrás y arriba, ahora verá. Atrás y arriba. Gracias, profe. Bueno, Gracias. bueno. A ver, miren, el primer músculo que dice ahí, arriba dice grupo anterior. Músculo, fíjense, el primero, anteroexterno, externo cleidomastoideo. El prefijo de la palabra ya le está dando su inserción. Externo, de esternón, cleido, de clavícula, y mastoideo, de mastoide, del hueso mastoides, de la mastoide, de la apófisis mastoide, que es un hueso del temporal. Entonces, vamos, Jorge, mostrame, vamos para adelante ahora, verás. Dale, dame.
Dame, Jorge. Ya estamos terminando. Dame para adelante. Para adelante. Seguí, Jorge, por favor. Otro más. Otro más. Ahí. No, no, la anterior, anterior. Anterior. La otra. La otra. Ahí. Fíjense. Ahí. No, 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 no. 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 Esa. Ahí, gracias. Fíjense, el más saliente, el que lo tienen en el medio, ese es el esternocleidomastoideo, el más potente del músculo del cuello. De todos los músculos del cuello, el más potente. Su inserción inferior, que lo hace por dos cabezas de inserción, esterno y cleido, o sea, en el esternón, en la cara anterior del esternón. Acuérdense que en la posterior se insertaban los otros músculos. Acuérdense, el externo que decía externo tiroideo y el externo cleidoioideo.